Bienvenidos, vamos hoy a hablar sobre la monja alférez Catalina de Araújo. Es el nombre de pila de este personaje que vamos a tratar hoy. Se llama Catalina de Erauzzo, y yo le he titulado Catalina de Erauzzo, la monja alférez, que es como se le conoce, y vamos a hablar sobre su identidad, sobre el travestismo, que es cómo cambia, aunque no modificó sus genitales, no es un transexual, pero sí se vestía y se presentaba como hombre, y el reconocimiento de España a través de la monarquía y del Papa. Entonces vamos a hacer como una especie de disertación histórica, destacando estos puntos, ¿no? La figura de Catalina de Erauzzo la tenemos que ubicar dentro de la época de 1585 a 1650. Era la edad de oro de España, porque España en ese momento tenía parte de Europa, tenía parte de Asia, que sería Filipinas, y tenía prácticamente a todo el continente americano, ¿no? Compartía, en este caso, con Portugal, y hay algo curioso que en ese momento, por cuestiones de matrimonios, Portugal también había cedido parte de su territorio a la administración, en este caso de la monarquía española. Y esto hace que España era el imperio más fuerte en ese momento, ¿no? A nivel mundial. Eso también lo traigo a colación porque vamos a ver cómo al ser un imperio tan fuerte, todas las monarquías vecinas estaban condicionadas a lo que el rey de España indicaba, y por tanto inclusive el Papa tenía una gran unidad política con este monarca, de manera que todo lo que hacía el imperio español tenía era de alguna manera refrendado por el Vaticano, sí, por la Santa Sede de ese momento, y estaba esa política de yo te doy los permisos para que puedas expandirte en el mundo, siempre y cuando prediques, lleves el evangelio, ¿no? Es la manera en que llegó el evangelio a Filipinas, llegó el evangelio a toda América, y llegó el evangelio a muchas partes de Europa occidental, ¿no? Y había, claro, ese temor tan grande con respecto a la expansión, sobre todo musulmana. Claro, España tiene la bendición del Papa, esa gratitud, porque sacó, después de 800 años, a todos los musulmanes que estaban en la península ibérica y a los judíos también. Entonces, todo esto hace que hay un ambiente, un contexto donde el que era español se le admiraba, y los que no eran español le tenían miedo, porque había realmente una fuerza grande y expansionista. Esto es el ambiente de ese momento. Vamos a decir que crece esta mujer, Catalina, dentro de ese contexto de la España de la Edad de Oro, donde no se colocaba el sol. Conocida universalmente a Catalina como monja alférez, y vamos a ver por qué. Ella va a constituir uno de los personajes más fascinantes realmente y controvertidos de la historia española de esa época, aunque es poco conocida, porque como les comentaba, yo realmente desconocía de ella hasta hace poco. Y ahí ella se la ha estudiado de muchas maneras. Algunos la han estudiado a nivel jurídico, otros a nivel religioso, se la ha estudiado a nivel de la historia como soldado, a nivel del ejército. También tiene una característica de una mujer que era aventurera, fugitiva, impulsiva. Además también tiene una faceta comerciante, era navegante porque toda su vida transcurrió prácticamente entre España y gran parte en América. Entonces manejaba muy bien lo que era la parte para navegar.
Y además, lo más cumbre es que dentro de todo también profesó como novicia, era religiosa. Claro, hay unas connotaciones que después le vamos a explicar cómo era ser religiosa en esa época, que no era lo mismo ser monja en ese momento, de 1500 a 1600, a la que nosotros podemos comprender que es ser una religiosa actualmente. Hay una diferencia que influye mucho. Y así, haciendo un pequeño resumen antes de entrar de lleno, hay algo que la caracteriza y que Catalina, dentro de todas estas aventuras que tuvo, ella desde muy joven se identificó con el sexo masculino. Tenía siempre una cierta orientación, no tanto sexual, porque no, nunca se comprueba que haya sido por una atracción sexual, aunque después más adelante vamos a ver que tuvo incluso pretensiones de matrimonio con otras mujeres, pero no es algo que históricamente se pueda comprobar, sino más bien porque estaba inconforme de que porque una mujer tenía que encerrarse en un convento para ser una buena esposa o ser religiosa. Y ella quería era viajar, quería eh, eh, hacer cosas que para el momento solamente estaban permitidas para los hombres. Eso hizo que su identidad masculina se identificara más con la identidad masculina. Y lo más sorprendente es que tiene primero un reconocimiento de la monarquía española y después le pide al rey de España que le facilite una audiencia con el Papa Urbano VIII, y después que habló con el Papa Urbano VIII, otorgó una bula que le permitía poder ser o vestirse e identificarse como hombre. Su historia, por tanto, obliga a preguntarnos, a nosotros en este momento, cómo es posible que una sociedad tan rígida como la del siglo XVII, que es una sociedad mucho más rígida, más conservadora que la actual, pudo haber salido este tipo de mujer, ¿no? Es decir, es algo excepcional, porque si hoy en día es algo que nos causa ruido, que una monja haga todas estas cosas, imagínense cómo sonaba en el siglo XVII una monja que decidiera hacer todo lo que ella hizo en vida. Vamos a ver cuáles son sus orígenes. Ella nace en San Sebastián. San Sebastián es un sitio, una ciudad que queda en el País Vasco, y nace en 1585. Nace en una posición cómoda. Sus padres eran burgueses en el sentido de que eran comerciantes, vivían bien, tenían suficiente dinero para hacerlo, ya que también además era hija de un capitán, porque era hija del capitán Miguel de Erauso, y que esto además lo colocaba dentro de una vida hidalga, lo que llamaban para la época una familia hidalga vinculado al servicio militar. Pero fíjense cómo era la cuestión de las personas que eran religiosas en ese momento. Una hermana del padre, como en ese momento el, el dinero iba muy de la mano también con el hecho religioso, como eran personas de dinero, la hermana del padre de Catalina, ella quería ser religiosa. Siempre se habla de que era una familia muy religiosa de por sí, y ella decide ser religiosa, pero como tiene dinero, bueno, construye su propio monasterio y ella misma es la priora de ese monasterio, que fungía como la abadesa prácticamente, ¿no? Ella quiso ser monja, se construyó su monasterio y se autonombró abadesa de ese monasterio. Y había una tradición familiar que todas las mujeres de esa familia, desde los 4 años, pasaban a vivir en el monasterio y profesaban. Y dentro de su vida, aquellas que no se adaptaban, bueno, le buscarían un esposo, ¿no? Antes de hacer sus votos perpetuos. Pero había una tradición que desde pequeña, imagínense, de los 4 años, ya dependían o vivían dentro del monasterio y vivían una vida de monja desde los 4 años, ¿no? Entonces, esa fue la vida de Catalina. Ella a los 4 años entra dentro de este monasterio
cuya priora es tía de ella misma, y hace todo desde pequeña, desde los 4 años, hace todos los pasos para lo que hace una religiosa, ¿no? Ella incluso se dice que muy posiblemente llegó a profesar, siendo adolescente, llegó a profesar su noviciado. Y esto automáticamente le daba una protección, que esto después ya le va a valer mucho más adelante, cuando todo el mundo se entera de que era mujer. Ella va a decir que es religiosa, profesa, y eso automáticamente entra una protección particular que le permite salir airosa de algunos problemas legales que tenía, ¿no? O penales que tenía. Entonces, esto a la larga le va a jugar a favor. Pero hay algunos problemas, que esta mujer de Catalina no se comportaba como sus demás hermanas religiosas. Ella tenía uno de los problemas más notorios, es que primero tenía un carácter muy malo, ¿no? Era una persona muy, que no sonreía, era, vamos a decir, una persona impulsiva a la ira, muy amargada, ¿no? Vivía constantemente de malas pulgas, ¿no? Y además tenía un comportamiento muy varonil, muy tosco, en comparación de lo que era esperaba que fuera una mujer. Y esto, claro, se toleró hasta cierto punto. Y una de las cosas que también complicaba su estadía en el monasterio es que se llegaba a caer a golpes con otras hermanas. Su violencia no la dominaba, e inclusive se iba a los golpes con personas que vivían con ella, ¿no? Pero bueno, por las razones económicas, siempre se mantuvo en el convento a pesar de toda esta situación que ella misma va a narrar en su relato autobiográfico. Estas disputas religiosas, sin embargo, dicen que ella tuvo una pelea muy fuerte y que fue lo que ella decidió definitivamente dejar el monasterio. Como sabía que no le iban a permitir salir del monasterio salía como monja o casada, ella simplemente se escapa, ella salta el muro del monasterio y se interna a un bosque de esa localidad de San Sebastián. Ella dice, según su propia autobiografía, aunque profesa los votos como novicia, nunca llega a profesar los votos solemnes. Y también una de las cosas que motivó a ella a escaparse es que no quería, ante su temor a Dios, dentro de todo, no quería comprometerse solemnemente, sabiendo que ella no tenía ni el deseo de ser monja, ni el deseo de casarse. Su deseo era la aventura, hacer cosas que los hombres podían hacer y ella no. Y se recalcula que escapó del monasterio al cumplir los 15 años. Cuando cumplió los 15 años, saltó el muro del monasterio. Allí ella se interna en un bosque, como dije anteriormente, y sorprendentemente llega a sobrevivir. Todo apunta en que se hizo amistad con personas que vivían de la pesca o de la ganadería, del comercio, de la ciudad, y lo hizo ya haciéndose pasar por hombre. De hecho, a lo largo de la historia, ella está registrada con distintos nombres masculinos, desde Francisco de Loyola, Antonio, una cantidad de nombres que ella va tomando y según la época y para también persuadir a los demás. Fue en este momento que ella estaba en el bosque, que tiene contacto con conocimientos de una cierta receta para secar sus pechos. Y ella misma dice que ella no tenía desde joven, no era de pechos era plana, ella misma creo que utiliza ese término, que no tenía senos muy abultados, y por tanto se le hizo fácil, dice que hizo como una especie de menjurje y con unas vendas, y se apretaba los pechos con ese tipo de mezcla que hizo, y la presión de las vendas en su área de los senos hizo que eso se aplanara cada vez más hasta secarlos, según sus propias palabras. Decía que era un proceso muy doloroso, pero que ya lo llegó a soportar.
Y esa transformación la fue haciendo mientras estaba escondida en esta época de que saltó el muro, y durante que estuvo escondida vivía de esa manera. Se habla de que era llegó a estar harapienta, vivía mal porque vivía de lo que podía agarrar del bosque o cazar ella misma. Pero siempre tenía su idea de ser militar. Ella, una de las cosas que quería hacer era militar como su papá y como un hermano que se llama Miguel, si no me equivoco en la biografía. Su idea era ser militar. Ella lo que más deseaba era ser soldado, y ser soldado como hombre. Catalina comprendió en ese momento también que una mujer en el siglo XVII, las posibilidades eran prácticamente nulas, ¿no? No podían ejercer ni desarrollarse ni en el comercio ni militarmente, que era lo que ella quería. Y eso, como dije anteriormente, fue una de las cosas que fue decidiendo hacer su transformación. El primer gesto indica en su biografía que fue cortarse completamente el cabello. Dice que ella misma se autodefine que era de pocos rasgos delicados, que no era bonita y tenía cierta vellosidad entonces en la cara. Y eso ayudó a que pudiera camuflarse, pasar por hombre. Ya estando cortando, cuando se cortó el cabello lo más que pudo, lo más corto que pudo, decide abandonar el hábito religioso, es decir, nunca más vuelve a usarlo, y consigue ropa harapienta, pero masculina. Y así es que se presentaba cuando salía a sitios públicos. Vendó su pecho, como le habían indicado, y adoptó maneras consideradas propias para la época de hombres. Por ejemplo, había una manera de caminar propia de hombres, había una manera de hablar propia de hombres, había una manera de montar caballo que era solo reservada para hombres, y las armas solamente las podían utilizar los hombres. Entonces, todas esas cosas ella lo fue adaptando ya a la edad de los 15 años. Durante su vida, por lo tanto, cuando estuvo en el bosque, se llamaba Francisco de Loyola. Después pasó a ser Alonso Díaz Ramírez de Guzmán. Y finalmente ella va a morir con el nombre de Antonio de Arauzo, ya retomando su viejo o su verdadero apellido, pero eso es por motivos que ya después vamos a ver. Cada cambio de nombre suponía generalmente un cambio de etapa. En la etapa del bosque tenía un nombre. Después que cambiaba de ciudad, suponía otro nombre. Por tanto, donde ella iba pasando, se iba identificando con una identidad masculina, pero distinta constantemente, ¿no? Era una persona muy tosca en el sentido de que no tenía amistades, era muy agresiva. Eso lo mantuvo siempre, y eso hacía que las personas mantuvieran distancia de ella. Y era también una manera de ella resguardarse de su secreto. No se trataba, por tanto, un disfraz ocasional. Esto también es importante, porque muchas personas dicen, no, es que lo hizo porque como San Juan, como Juana de Arco, para luchar, para poder servir al ejército. En este caso, no es propiamente así, porque no es un disfraz. No es que ella va a asumir una identidad masculina por un momento o por una situación concreta, sino que ella decide en todo momento ser hombre. Hay una decisión no puntual, no porque voy a luchar por una guerra o porque no me permiten este trabajo como mujer, voy a ser hombre, no. Ella, en este caso, ella decide cambiar totalmente su identidad hasta el punto de cambiar su nombre en acta, y que no olvidarse de que se llamó Catalina, y asume, en este caso, la identidad total de un hombre, no ocasionalmente. Y por tanto se calcula que desde que se escapó del convento hasta que se descubrió que era mujer, pasaron aproximadamente más de 30 años. 30 años en que pasó totalmente desapercibida como mujer y siempre se le reconoció como hombre. En América es donde ella va a desarrollar su carrera militar, y como llega a América se da cuenta que hay un puerto donde van siempre parte hacia el continente americano,
y decide que como no puede ser militar ni lograr lo que quiere hacer en el contexto donde estaba viviendo, piensa que a lo mejor en América puede conseguir ese sueño. Y es así que se aventura y se mete en el barco. Pasa, eh, claro, un tiempo, el hecho de que viaja, inclusive indican, porque probablemente antes de subir al barco haya visitado varias ciudades de España, no tenía una vida, eh, vamos a decir, sedentaria, sino todo lo contrario, sino era muy nómada. Yo creo que también el hecho de ocultar su identidad sexual no le permitía quedarse en un solo sitio. Y por tanto, después que pasó por varias ciudades, se embarca a América. Cuando llega a América, ella se presenta para ser militar, desembarca en Puerto, es decir, según la biografía, no nombran el puerto donde desembarca, pero sí dice que se presenta en La Plata, en el virreinato de todo ese cono sur, ¿no? Y se presenta y se ofrece como soldado, pero no la aceptan inmediatamente. Primero pasa a ser de nuevo lo que llamaban una especie de mensajero, tiene otro nombre, pero ahora no recuerdo, comerciante, haciendo cosas, lo mismo que estaba haciendo anteriormente. Pero ocurre algo que gira a su favor, que era que estaban los mapuches, los pueblos mapuches y los araucanos, que eran muy fuertes, deben ser, en el reino de Chile. Y habían muchas vacas españolas, de soldados españoles, y estaban reclutando a personas para poder ir a sustituir los que estaban muriendo en las tropas españolas, los soldados. Y ella vio esa oportunidad y acepta enrolarse como soldado contra los mapuches. ¿Cuál es la sorpresa? Que ella, dicen que era una persona tan impulsiva, vamos a decir, que se llenaba de ira, se metía mucho en su papel de soldado y era muy sanguinaria, ¿no? Entonces eso llamó mucho la atención. Y enseguida se dieron cuenta de que los mismos indígenas o los aborígenes de ese momento le comenzaron a tener miedo. Y sobre todo porque era una persona que desataba toda su ira contenida contra esos pobres indígenas y no dejaba pies con cabeza, ¿no? Sino todo el mundo los mataba. Eso hizo que agarrara una fama y sobre todo por sus éxitos militares. Y cuando termina de acorralar al jefe de los mapuches, aunque en algunas partes yo leo mapuche, en otras partes aparece araucanos, no sé si es lo mismo, ¿no? A lo mejor Walter, que es de Argentina, amor, tiene conocimiento un poco más de cómo se dividía en esa zona. Y, eh, y cuando le dicen el Reino de España que concrete su toma del Reino de Chile, pero que deje vivo vamos a decir, al que estaba mandando en ese momento, ella efectivamente conquista a Chile, pero desobedece y mata al jefe de los mapuches. Entonces aquí ya entonces la castigan por su desobediencia y también por ser muy sanguinaria, y por tanto le dan el grado de alférez como máximo y le prohíben ser capitán, que era lo que se le había ofrecido en un principio por su gesta militar. Desde ese momento todo el mundo lo va a conocer, bueno, como el alférez, y se crea una leyenda alrededor de ella, siendo hombre todavía, es conocida como hombre. Posteriormente, cuando ella indica que es mujer, el rey de España le va a dar el título de la monja alférez, y actualmente si usted coloca en Google la monja alférez, le va a salir la historia de ella, porque así es como se conoce. ¿Qué podemos decir después que hizo este asesinato Catalina? Eh, una de las cosas que sorprendía era su habilidad con la espada, por eso es que era muy efectiva como combatiente,
Pero bueno, pasa desapercibida, simplemente como les digo, no hay una pena mayor porque era considerada una héroe. Simplemente ya es suficiente castigo el de negarle el título de capitán, pero su fama lamentablemente no queda allí para bien, sino, no para bien, sino para mal. Tenía un grave problema nuestra amiga Catalina, que era muy dada al juego de azar y jugaba cartas de baraja y le gustaba apostar, ¿no? Tenía un problema con el juego. Y generalmente el problema con el juego la llevó a ella a tener conflictos con otros hombres, de manera que ella tenía la costumbre de que si perdía un juego de baraja, lo llevaba a duelo. Como sabía ella de por sí que era muy buena con la espada, no tenía miramientos para debatirse en duelo y era una práctica habitual en ella. Pero hasta que llegó el momento en que comenzaron a ver denuncias, porque era estos duelos que cuando tenían que hacerse muchas veces no llegar hasta la muerte, generalmente ella hería de muerte a todas las personas que tenían duelo. Es decir, que jugar con ella a la baraja era un peligro, ¿no? O sea, tú podías jugar a la baraja, pero si perdía, podía costarte hasta la muerte. Hay otras versiones en la cual ella también indica de que como jugaba muy bien a la baraja y era muy buena espadachín y las personas no tenían para pagar, ella pedía las hijas de los que perdían para hacer, ¿cómo decir?, emparejarse con ella, pero sin embargo indican de que a pesar que tomaba mujeres como forma de pago, nunca se comprueba de que tuvo una relación de pareja con alguna de ellas. Muchas veces la historia cuenta de que generalmente lo hacía como para liberar a las mujeres quizás de una situación que veía que vivían mal o de maltrato con sus padres o para evitar que se casaran con otras parejas. Ella entonces de alguna manera era una persona que era reconocida y tenía un pago de la corona española como soldado y entonces con eso parece que mantuvo una cantidad de varias amigas o mujeres, pero claro, eso da pies a malas interpretaciones, ¿no? Que después posteriormente también van a salir en la historia de ella. Bueno, a raíz de todo esto hay algo muy curioso durante todas estas riñas que él ya tiene, ¿no? Y le voy a decir una cosa que parece de novela. En una de esas tantas riñas, ella es padrino de un amigo que se fue a duelo. Es decir, ella era tan famosa con su espada que la buscaban para hacer no solamente para que ella se metía en problemas, sino que la buscaban para que fuera padrino de las personas que se iban a ir a duelo. Entonces, ese es el caso. Y un amigo que tiene la afrenta, se pone en duelo con una otra persona y la nombra a ella como hombre padrino. Que dicen que el papel del padrino no solamente era acompañar moralmente al que va a estar en duelo, sino que si el de duelo por algún momento, por algún motivo es herido, el padrino puede tomar su lugar y continuar la pelea. Ese parece que fue el caso, ¿no? Que el amigo quedó herido de tal manera que, aunque creo que no fue de muerte, no podía seguir peleando y el padrino toma su lugar. En este caso fue ella. Pero como ella era una persona que no manejaba no se controlaba en su sed de sangre, y hirió de muerte al otro joven, ¿no? Y entonces él ya quería darle muerte más rápido, ¿no? Es decir, lo hirió de muerte pero antes de terminarlo de matar, le dice, mira, yo te digo, ¿cuál es tu último deseo? ¿No? ¿Qué es lo que tú deseas antes de morir? Y él dice que según la historia, que muy serenamente le dice, mira, que le avisen a mi familia en España que he muerto y que, bueno, que me busquen al sacerdote y me den una, una sepultura cristiana, ¿no?
Y ella, bueno, él ya está herido de muerte, no lo rematan, sino que buscan al sacerdote para que lo puedan confesar. Pero en ese momento ella le pregunta, ¿y cómo le conocemos a tu familia? Y él dice, mi familia es Erauso y de San Sebastián. Claro, ella es el mismo apellido. Y ella entonces se da cuenta de que el que acababa de herir de muerte era su propio hermano, que era soldado y que también había sido enviado para España, de España a América, y casualmente fue ella la que le dio muerte a su propio hermano. Ella, cuando sabe que es el hermano, intenta subsanar el problema y entonces lo manda, ella misma se encarga de mandarlo a un hospital, pero ya no había nada que hacer y él muere. Y él muere aun cuando ya nunca manifestó su identidad. Esto hace que haya como otra vez ese problema legal, la denuncia de que lleva muchas muertes y efectivamente ella huye, pero dentro de dura un tiempo como foragida, como huyendo a la justicia, pero hasta el final, finalmente es apresada. Y bueno, entonces ya te pasa un tiempo en la cárcel. Parece que, si no me equivoco, incluso ya queda presa en Perú, o por ejemplo lo que actualmente es Perú. Y allí espera que haya un juicio para ver qué van a hacer, cómo van a resolver ese problema judicial con ella. Y cuando hacen el juicio, ocurre algo, que es que la decretan, le dan pena de muerte, porque dicen que, bueno, que ya son como muchas faltas acumuladas y deciden pena de muerte. Ella hace algo muy inteligente, muy inteligente. Dicen algunos que por su salud espiritual, pero también otros piensan que es para salvar su pellejo, ¿no? Su vida. Y pide al obispo, que ya acepta bueno, ya escuchó cuál era su sentencia, y lo que pide es que el obispo la confiese. Y va el obispo y la confiesa. Y ella, cuando se confiesa con el obispo, le dicen que realmente es mujer. Y ella, entonces, claro, todo el mundo queda sorprendido porque estamos hablando de que duró más de 30 años presentándose como hombre. Y el obispo queda sorprendido, y el obispo no lo cree. Y más se echa para atrás el obispo cuando le dice que no solamente es mujer, sino que es una religiosa profesa, porque llegó a profesar el voto, aunque no fueron perpetuos, llegó a profesar y ser monja. Y ella, como es monja, claro, apela al obispo a la protección que tiene como religiosa para evitar que la vayan a matar. El obispo, claro, se sorprende y tiene que comprobar que realmente sea mujer. Y es así que manda a unas mujeres que le llaman comadronas, creo que es el término, si no me equivoco, a que revisen si efectivamente ella es mujer. La desnudan, ¿no? Dicen que incluso ella no pudo poner resistencia porque cuando el obispo la confiesa, ella estaba en cama porque como que también quedó herida después de que mató al hermano, ¿no? Ella dentro de esa pelea quedó herida y que de alguna manera no hubo resistencia. Vinieron unas mujeres, la desnudaron, vieron que efectivamente le dijeron al obispo, comprobaron que era mujer y, y allí dicen que no solamente comprobaron que era mujer, sino dijeron que no había tenido relaciones sexuales, es decir, que era virgen. Esto también va a ser importante porque el obispo quiso hacer una trata, un juego, ¿no? Diciendo, mira, ella me está diciendo esto ahora para salvar su vida. Y entonces él decía, si ella ha tenido relaciones, como haciéndose pasar por hombre, ha tenido relaciones, siendo religiosa, ya automáticamente se le quita la protección. Pero como las que la revisaron dijeron que era mujer y no había tenido relaciones, entonces el obispo allí se dice, bueno, no puedo hacer nada, tengo que tratarla como si fuera una religiosa. Y además que quedó sorprendido. Entonces él lo notifica al rey de España a ver qué hace.
el rey quedó sorprendido, lo conoce, porque él es el que sabe la gesta que, que esta persona ha tenido para conquistar el reino de Chile. Es alguien conocido. Y cuando escucha la historia se queda sorprendido y dice, no, tráigamela para acá para yo hablar con ella, ¿no? Se convirtió como un fenómeno. Nadie se creía cómo esta mujer pudo haber pasado tanto tiempo por hombre. Y él, cuando se presenta con el rey dice que solamente el hecho de conocer su vida, todo lo que ella le contó, de cómo escapó del convento y cómo se enfrentó, es decir, su misma peculiaridad de querer ser lo que ella quería ser, el rey más bien la admiró y quedó sorprendido y sobre todo que tuvo una capacidad de conquistar tierras que ni los hombres pudieron hacerlo. Y entonces le concede el perdón le conmuta la pena, ¿no? Le dice, no, ya de por sí el obispo le había dado la protección para que no la mataran y el rey, Felipe IV, si no me equivoco, decide quitarle la pena, le suspende, ¿no? Y no solamente le quita la pena, sino que le da un estipendio, ¿no? Le paga mensualmente una cierta cantidad de dinero. Esto así dura hasta bastante tiempo, ¿no? En esa situación dentro de Madrid, ¿no? Después que verificaron que ella no había tenido relaciones y que era mujer y no era hombre, esto se creció una leyenda, imagínense, era la novela del momento. Y no solamente en España, sino en toda América, en todo el virreinato, comenzó ella a ser una celebridad, era una celebridad del momento y además estaba en gracia con el rey Felipe IV, quiere decir que le salió todo muy bien. Por tanto, lejos de ser castigada, fue donde iba, era con condecoraciones, pero todo esto como hombre, nunca volvió a vestirse como mujer. Entonces le quedaba, ella sin embargo no era feliz porque ella quería una aceptación del Papa, quería una aceptación definitiva y solamente la podía dar el Papa. Entonces, buscando esta aprobación de lo que es propiamente un transvestismo, porque aquí no se puede hablar de transexual, a pesar que prácticamente se quitó los senos, eh, no, como no hubo más modificaciones genéticas y sobre todo el hecho de que daba la impresión de que no era el deseo sexual lo que la motivaba, simplemente se le queda que era un transvesti, ¿no? Y, y le pide al rey que le conceda, por favor, la gracia de hablar con el Papa. Y el Papa Urbano VIII le concede la audiencia. Este Papa es un pontificado que es de 1623 a 1644. Y cuando el Papa escucha la historia de esta mujer, el Papa quedó también impresionado por la historia y también por los méritos que ella logró, sobre todo porque recuerden que ganar un territorio para España era ganar un territorio para la Santa Sede. Es decir, entonces el Papa dice, mira, tú cristianizaste al reino de Chile. Y entonces, por mérito a que el cristianismo llegó a Chile a través de tu espada, porque no llegó ni siquiera que llegó catequizando a los indígenas, llegó porque mató a todos los indígenas que se consiguió en el camino, ¿no? Entonces, como tú derramaste toda la sangre de todos esos aborígenes para que los españoles llegaran, en mérito a esa sangre, vamos a darte el permiso para que seas hombre, para que siempre y cuando mantengas tu virginidad, ¿no? Es interesante el tema aquí del sexo, como que lo puntual, ¿no? Eh, Tú puedes seguir siendo hombre siempre y cuando no te valgas de tu sexualidad masculina asumida para aprovecharte a tener relaciones con otra mujer o con otro hombre. Y bueno, así ella aceptó y comenzó, entonces tuvo el permiso, el Papa hizo una bula en que la autorizaba, que podía vivir como hombre. Eh, Hay documentos dentro de España, hay documentos
secundarios que avalan el permiso de la bula papal. Sin embargo, eso está aquí en España, no hay ningún documento original de esa bula. Esa bula, si existe, debe estar en los archivos del Vaticano, ¿no? Debe estar en el archivo de la Santa Sede, pero en la investigación que hice y en la misma conferencia decían que, no, que esa bula está prácticamente, no está pública, no es una que uno va a la página del Vaticano y buscar bula del Papa, no. Pero sí dicen que es cierta porque hay documentos secundarios de la época que mencionan a la bula y el mismo rey da fe de que el Papa le dio permiso. Entonces la bula existe históricamente, aunque no está permitida verla públicamente. No sé si en el archivo secreto del Vaticano, yendo al Vaticano, uno puede acceder a esa bula. Es algo que no me he preguntado todavía, no sé si será posible. Ahora, aquí surge una pregunta válida, ¿no? Es por qué en una época tan conservadora se toleró el transvestismo, ¿no? El de que una mujer se vista como hombre y se presente como hombre, ¿no? Esta cuestión hasta el sol de hoy, hasta hoy día, sigue siendo un debate, ¿no? Un debate entre los historiadores en por qué surgió esta posibilidad. Las explicaciones históricas son varias, ¿no? Una de ellas es de razones prácticas. Esta mujer, Catalina, había vivido durante décadas como hombre, desempeñó funciones como hombre, militares, y todas estas funciones eran incompatibles para las mujeres. Entonces, aceptar que ella era mujer era como una contradicción práctica de todo lo que ella había vivido. Y como había vivido como hombre, lo más lógico es que se le dejara como hombre. Otra segunda razón es el prestigio que adquirió por sus servicios a la corona, ¿no? Al ser una persona militar prestigiosa que ganó un territorio muy difícil de conquistar, por ese prestigio como manera de agradecimiento, no había de otra, ¿no? Y la tercera es que las autoridades eclesiásticas consideraron que en su caso no respondía la intención, no se quería ridiculizar a esta religiosa públicamente, ¿no? Sino más bien buscar mantenerlo, bueno, como muchas veces pasa dentro de la iglesia, que prefieren no alborotar el avispero, ya que está en la situación tal como está, es mejor que se mantenga así a decirle que vaya, que sea mujer, que sería crear más revuelo. Entonces, para evitar que sea una cosa más problemática de lo que ya es, bueno, si tú ya tienes 30 años viviendo como hombre, quédate como hombre y ya. Va a ser menos problemático para la iglesia que te mantengas como hombre a que te vuelvas a cambiar como mujer. Entonces, como también para quitarse ese problema de encima, algo práctico, bueno, quédate así. Es menos problemático que te vuelvas a cambiar como mujer. Y bueno, entonces la iglesia se lavó las manos. Bueno, ya, si tú eres hombre, quédate como hombre. En cualquier caso, nunca se llegó ni a excomulgar, nunca se hizo nada. Fíjense que es sorprendente que, que hay más importancia y que si era virgen o no era virgen, que si mató o no mató. No, porque fíjate toda la cantidad de sangre que derramó. Pero fíjense que el problema aquí no es que si mató gente, no mató gente, si era adicta al juego, no era adicta al juego. Eso todo pasaba como que por debajo. Lo importante moralmente allí era si tenía relaciones o no tenía relaciones. Era hombre, bueno, no importa, pero como nunca ha tenido relaciones, no importa que sea lo que ella quiera, puede matar, mató porque para que ese lugar lo ocuparan los cristianos. Bueno, no hay problema. Es decir, que había una moral como que muy hipócrita de alguna manera, ¿no? Es decir, tú puedes hacer todo el desastre de vida que eres, pero siempre y cuando te mantengas sin tener relaciones sexuales. Es una cosa que a mí al sol de hoy me hace mucho ruido, ¿no? Y lamentablemente creo que hay muchas personas que hoy día piensan todavía así. Le da una importancia al hecho de con quién te acuestes
y dejas colar toda la situación que está alrededor como que si no pasara nada. Es una cosa, yo creo que la iglesia se tiene que revisar un poco eso, o por lo menos lo que todavía piensan de esa manera. Dentro de este relato autobiográfico, bueno, se le da el título de monja alférez, después de todo, después que se sabe que es monja y que es mujer. Entonces el Felipe XIV le dice la monja alférez y así se quedó con ese título. Y no sé qué más, se me escapa otra cosa importante, voy a revisar los apuntes. Y ya lo demás que conseguí es sobre todo interpretaciones a la luz de la actualidad. Evidentemente es un hecho que van a utilizar la gente que es que está a favor de los transexuales, van a decir, mira, si a ellos sí se lo permitieron porque a la iglesia le interesaba, porque era de dinero, porque era una gesta militar, pero entonces sí, entonces dicen, a ella se le pudo permitir, pero en este momento, en la actualidad, porque entonces a las personas que no tienen dinero, que no tienen un interés, no se lo permiten, ¿no? Esa es la lectura que le dan la gente progresista, por decirlo. Digo progresista no porque sean progresistas, sino porque, como le dicen progre, bueno, en Latinoamérica creo que le dicen más, no sé, de izquierda o la cultura woke, bueno, todas estas cosas se aprovechan para dar pie a todo esto, ¿no? Eh, no sé qué opinan ustedes, porque ya yo me quedé sin cuento, ya yo le eché toda la novela que tenía encima, le di la bienvenida a Victoria, que se acaba de incorporar, pero bueno, ya te enterarás de toda la historia. No sé, ¿qué opinan ustedes si conocían a esta mujer? Hay un mensaje de Walter en el chat, vamos a leerlo. Eh, Walter nos aclara de que los araucanos eran indígenas que habitaban en la zona de Araucanía o Arauco, en el centro de Chile. En realidad pertenecían a la etnia mapuche. ¿Ven? Sí, porque ahí cuando estuve investigando, algunos hablaban de los araucanos y otros hablaban de los mapuches, entonces por eso era la duda. Gracias, Walter, por, por tu aviso. Bien, vamos a escuchar a Pablo y después escuchamos a Walter. Bueno, iba a opinar sobre los araucos. Buenas noches. Eh, que sí, los mapuches, yo o mi familia, bueno, no mi familia, mi hermana emigró a Chile y Mm, yo leí un poquito algo de su historia. Los mapuches creo que fueron la única etnia de América que resistió a la colonia, al coloniaje, a la mm, parte de, de que ellos fueron los únicos que pudieron resistir a que los españoles no le ganaran. Entonces, sí, esa definición que dice Walter, que obviamente él va ahorita a aclarar, es que quizás la alférez conquistó una parte de una etnia, pero no llegó al corazón de los mapuches, porque eso es mm, algo que actualmente l- llena de orgullo a los chilenos de que, no, yo soy de sangre mapuche, ¿no? O sea, como que es alguien aguerrido y que no ha sido vencido ni siquiera en ese momento de la conquista. Entonces, es algo así de que también es este tema de Catalina como eh, alférez, ¿verdad? Como sí, militar y sangrienta, genera esa problemática o ese dilema de que, claro, es un asesino que no tuvo piedad, misericordia, ni siquiera cumplió los códigos de obediencia militar, o sea, fue una luchadora sin honor, ¿no? Entonces, es despiadada, sangrienta, entonces esa se ve como que mal. Y de hecho, si vemos a alguien, un investigador chileno, que eso fue lo que leí sobre este personaje, es que es dile- crea el dilema de que si la ven como héroe o heroína, estás apoyando esos asesinatos, esa crueldad, todo eso, ¿no? Y está también la otra parte, la otra visión que claro, yo lo veo como un estafador, ¿no? Que hay varias series en Netflix sobre los estafadores, que es increíble cómo se ponen como que son millonarios, llegan de repente.
en una limusina, hacen un cáter, o sea, un avión privado, y son personas pobres, pero lo que están es engañando a la parte social, y eso fue lo que yo veo que ocurrió con ella. El por qué no sé, pero y por eso es que se ponen, quizás fue como una rockstar en ese momento, y no solamente en ese momento, sino que a lo largo de la historia, porque también he visto que no fue, ya se apagó, sino que también en el siglo, en el 1800 se descubrió creo que esta biografía de eh, la monja Alférez, y hubo un autor en el prólogo que decía que era una persona anormal, y la catalogaba como anormal y morbosa, algo así, o sea que no era ejemplar. Y ya ahorita cuando en el año 2020 por aquí, que se vuelve a editar otra edición de la historia de la monja de Alférez, hablaban que sí, que es alguien emblemático que logró superar a los paradigmas de su época, de que obviamente que ella logró cosas que no estaban permitidas para las mujeres, eh, cosas que los hombres era difícil lograr, ella los alcanzó, y entonces por eso es alguien que es digno de tener en consideración. Entonces, claro, eh, en el título que tú dices que tiene la bula papal, a mí me causó así, y de hecho tú hiciste la encuesta y todos dicen, jamás, imposible, no puede ser. Entonces yo decía, wow, qué cosa, ¿no? Porque la iglesia tiene, tiene errores y tiene cosas como que antes decía que se podía y ahora no, o sea, hay como, no es unos cambios de opiniones, sino unos cambios de visiones que se van amoldando. Creo que lo dice también el Concilio Vaticano II, que es leer la realidad de los tiempos, ¿no? Y ir a eso. Y ahorita que tú acabas de mencionar que el Papa le concede el permiso, pero la condición que le pone es, o sea, tú lo enfocas en la parte de relación sexual, pero yo lo veo con la parte de castidad. Mm, Sí, en eso la iglesia sí se ha mantenido, y no es nada más la iglesia católica, sino que desde el mismo Jesús eh, no se condena, y de hecho el Papa Francisco hizo mucho hincapié en esos temas, mm, que no se condena al homosexual, sino las relaciones del homosexual. O sea, porque eh, ella a lo mejor tuvo algo genético o algo conductual que y llevaba, porque exacto, terminó todo, la pena, se le dio el permiso, que ahora sí decide, se te perdonó la vida, no tienes que seguir fingiendo que eres hombre, o utilizaste esa estrategia para salvarte del juicio que te condenaba a muerte. Puedes seguir siendo ahora mujer, porque también a lo mejor te escapaste del convento porque te metió tu familia y tú no querías, y tú lo viste como una opción para salir de tu familia. Ahora ya eres libre, puedes ejercer lo que sea, y ella siguió ejerciendo como hombre. Entonces, lo veo que sí, la parte de exigirle la castidad es eso, que tu condición es que no depende que seas tú, sino que lo que decide hacer, manténlo como lo dice el Evangelio. Entonces, que como lo dice la palabra, ¿no? Que eres biológicamente hombre, compórtate como tal, eres biológicamente mujer, compórtate como tal, no hay medias tintas, lo demás es aborrecido, y no solamente que, o sea, que a lo mejor puede ser como una condición que tú decidiste o es biológica, pero que tienes que luchar, esa es tu cruz que tienes que llevar, y lo que te exige y ha exigido siempre la iglesia, a la luz, yo creo que eso de la palabra, es la castidad. La castidad no es no tener relaciones sexuales, porque un matrimonio tiene castidad o se vive en castidad dentro del matrimonio, es teniendo relaciones sexuales, porque eso forma parte de la castidad, o sea, saber administrar la sexualidad. Yo me caso con una mujer porque siento atracción, hay alguien que que, que promueve mucho lo del matrimonio y dice, yo tengo hijos porque estoy muy enamorado de mi mujer, y como estoy muy enamorado de mujeres, que tengo los hijos, porque es el producto
de ese amor. En la consumación de ese amor salen los hijos. Entonces, es muy interesante este tema porque nos permite como que ver, a veces hay como una historia como que sí, hay algo de verdad y hay algo que puede no ser verdad. Los investigadores, y yo vi, fue una parte de la parte judicial, que como del juicio, como ella se alía o busca ese eh, eh, liberarse de, de eso, pues está en la pena a las puertas de morir, y ella encuentra como que para zafarse, que el obispo le concediera la confesión, y bueno, en esa confesión logró pues llegar hasta al monarca, y llegar tanto al monarca de todo el Imperio Español como el monarca de la Iglesia, ¿no? Al pontífice. Entonces, es mi opinión, y pues, obviamente como este tema pues es para debatir, puedo a lo mejor volver a intervenir ahora. Gracias. No, está muy bien, Pablo. Sí, me parece que centraste todo muy bien con respecto a al magisterio, ¿no? Pues hiciste fundamento de la castidad, me parece que fue una intervención bastante acertada dentro del punto de vista para nosotros como creyentes, ¿no? Se me ha olvidado decir, antes de darle la palabra a Walter, que ella muere en México, si no me equivoco, es en Yucatán, o en Veracruz, creo, en Veracruz, porque ella después que está en Madrid se aburre, ya no sé, como que se le agotó la fama en Madrid y decide ir a México. Y en México, en Veracruz, se le pierde la pista. Aparentemente se abrumó tanto de que todo el mundo quería hablar con ella, se hizo tan famosa que cuando ella decide ir a México y cuando se baja del barco, se pierde el rastro, el rastro de ella. Se supone que muere en México, pero inmediatamente desapareció y era lo que ella quería, ya morir en anonimato como hombre, muere como Antonio de Erauso. Vamos a escuchar a Walter. Sí, bueno, muy bueno lo que dijo Pablo, coincido completamente con todo. Eh, Me hace ruido la historia, la verdad me hace mucho ruido por la época, ¿no? En una época donde realmente todo eso parece más una película de ciencia ficción, porque pareciera como que en esas películas donde lo están por matar y nunca lo matan porque siempre se salva a último momento. Bueno, esta mujer lo mismo, o sea, ahí ya estaba liquidada, condenada a muerte en una época donde te condenaban a muerte y no había apelaciones. Hoy sí, hoy podría llegar a ser otra cosa, ¿viste? Pero en esa época me hace ruido eso de que, bueno, que pide hablar con el obispo la salva y toda esa cuestión. Y también me hace ruido que el Papa haya dicho, bueno, si vos elegís ser este hombre, sos hombre, no sé. Bueno, como dijiste vos, no apareció la bula esa no apareció o porque la hicieron desaparecer y realmente existió o porque nunca existió, no lo sé. Pero también habría que ver si esto también no responde por ahí a una cuestión, no voy a decir inventada, pero maquillada por esta nueva ideología woke y todo eso, como para decir, bueno, ven que no es una cuestión de ahora y que la iglesia. Eso es lo que me hace ruido, esa parte de la iglesia donde la iglesia pareciera ser que rompe con todo lo que debiera ser, no lo que debiera ser, lo que debe ser, como dijo Pablo, sos hombre, sos mujer. A ver, si hoy encuentran los huesos de esta monja alférez, un antropólogo que no tiene ni idea, vamos a suponer, no tienen ni la menor idea de toda su historia, pero encuentran y dicen, mira, acá hay unos huesos y datan del año 1600, no sé cuánto era. Bueno, vamos a ver qué. Ese antropólogo lo que va a decir, bueno, estamos en presencia de un cuerpo de una mujer, así, así, así. Eso es lo que va a decir, no va a decir un hombre porque ella decidió ser hombre. Como cualquiera de hoy, o sea, biológicamente, eso así. Después, como dijo Pablo, tendrás que cargar con eso. No, no es que eso haya que condenarlo ni nada, pero bueno, eh,
vos te podés maquillar de la forma que quieras, naciste hombre, sos hombre, y naciste mujer, sos mujer. Y tampoco creo que sea condenable la cuestión esta de que eh, si decidís, como esta mujer, que vaya a saber qué razones tuvo, que capaz que fue una especie de liberación para ella ser hombre porque logró un montón de cosas, capaz que no es condenable porque ella no usó ese cambio de sexo como una cuestión eh, de sexo propiamente dicha, sino lo usó para que le abriera puertas, en realidad, pareciera ser, ¿no? Con la historia. No sé, esa es mi opinión. Gracias, Walter. Sí, hay obras después noveladas de ella y claro que ahí sí se ve mucho más que hay maquillaje. Evidentemente se está usando también esa figura para otros intereses, ¿no? De hecho, Pablo nos indica que en la enciclopedia Larousse del 95 dice que su autobiografía es considerada apócrifa, es decir, que no fue escrita por ella. Sí, es muy probable, ¿no? Es muy probable que haya sido escrito en la época por otra persona que recogió lo que se escuchaba. Debe haber también cosas de verdad como cosas de mentira, ¿no? Eso es lo más probable que haya sucedido. Hay una mezcla de varias cosas. Y vamos a escuchar a Nani. Sí, bueno, buenas noches. Eh, Totalmente de acuerdo con Pablo. Gracias, Pablo, por esa información tan clara, tan precisa. Yo afirmaría, desde el punto de vista de lo que nos dice el magisterio, de cómo debe actuar el clero, vamos a ponernos los zapatos un poco eclesial, ¿no? El Papa Francisco lo dijo muy claro. En la iglesia entran todos, todos, todos. Nuestra doctrina dice, y lo dice el mismo Jesús en su actuar, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Es decir, que el celibato, yo no lo llamaría castidad, yo lo llamaría celibato, porque ella la estamos tomando en cuenta como una monja, ¿verdad? Entonces le cabría la palabra celibato. Entonces, para la iglesia, desde aquella época, antes de esa época y en la actual, el celibato es lo que ellos, el clero, tratan de preservar. ¿Qué sucede en lo que podemos ver en las redes, por decir algo? Arman un escándalo porque hay sacerdotes o aceptan seminaristas gay en la iglesia. Ahí es donde entra a Francisco. Todos, 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 pero con una condición, el celibato. En nuestras parroquias podemos ver, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero recordar, existen personas así, criticadas porque son gay, hombres, ¿no? Son gay. Entonces la gente los ve mal porque sus facciones, su amaneramiento, todos sus gestos, dicen cuál es su orientación. Sin embargo, cuando estas personas se encuentran con Jesús realmente, ellos aceptan la condición. Iniciar su conversión dejando el pecado de lado. No su condición, que muchas veces dicen que son natas, ¿no? Innatas, que son una cuestión biológica. Son hombres, es cierto, o son mujeres, pero hay algo, una esencia de ellos que los hace ser de esa manera. Entonces, estas personas, como lo digo, que conozco, han dejado de lado su condición, han entrado en ese celibato y les garantizo que son
mejores servidores y seguidores de Jesús que mucha gente casada, hombre, hombre, mujer, mujer, o sea, gente que se supone que son normales, que es lo que la iglesia pide, pero no son tan buenos servidores, no son tan buenos seguidores de Cristo. Entonces, hay que ver esa parte antropológica que tú dirías, no, para de las personas, ¿verdad? Esa parte también sociológica del ser humano, para poder entender. Y nosotros que tenemos una convicción, también tenemos unos paradigmas que ha traído a nuestra vida la misma iglesia a través de su catequesis y de sus doctrinas, para nosotros aceptar, entender y aceptar, ¿verdad? Porque la iglesia ahorita con esto de la sinodalidad y todas estas cosas nos dice que debemos tener un encuentro, una escucha, un discernimiento y una actuación. Entonces, ese concepto que está manejando ahorita la iglesia para algunas cosas, también cabría aquí, porque hay que ver a esas personas como a un hermano. Si somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Eso también nos lo dice. Entonces, yo acepto a esas personas como son. Que al principio me incomoda ver cómo se mueven, cómo son, qué sé yo, tantas cosas que podríamos decir. Pero cuando los tratamos, cuando los escuchamos y cuando discernimos en esa persona, en su familiaridad, en su servicio, en su amor a Cristo, entonces nosotros podemos actuar cambiando nuestra actitud hacia esa gente, hacia esas personas, hacia esos hermanos. Es difícil a veces que los hombres acepten a un gay. El machismo ahí está, presente, ¿no? Lo maltratan de palabra, no lo tratan de hecho. Sin embargo, hay mucho hombre socialmente que en la intimidad, en la privacidad, son gay. Así de simple. Entonces, ¿cómo saber nosotros quién es quién? Ahí es donde entonces debemos entrar a respetar al semejante, al prójimo, respetarlo, no juzgar y dejar que cada uno de nosotros pague su factura al final de su tiempo. Así de simple. Todos tenemos una factura que pagar. Los pecados míos no deben ser a lo mejor los mismos pecados de Rona o de Victoria o del mismo Pablo. No, pero son pecados. ¿Y qué nos dice la doctrina? Me confieso y me perdonan los pecados, pero me quedan las cicatrices de esos pecados en esa alma que Ronald dice que se mantiene como anoche, ¿verdad? Entonces, esa alma no puede entrar a la gloria de Dios si no se purifica y no se cicatrizan esas cicatrices, o mejor dicho, no se borran esas cicatrices. Entonces estamos ante un hecho de verlo más como celibato desde mi punto de vista, que ellos en aquella época donde los papas eran reyes, que actualmente no es así, y donde los papas hacían atrocidades, ¿verdad? Hay ¿cómo que se llama la película de los, no recuerdo ahorita, el papa que hay una película sobre ellos, sobre la familia, atrocidades, abusando de que eran papas y que eran reyes. Sin embargo, esa raíz, esa esencia del cristianismo se mantenía, al menos estamos viendo este caso, en cuanto al celibato.
tú pecaste, tú mataste, porque en esta época aceptamos que estamos en guerra y en la guerra esos muertos no son tuyos, son del país a quien tú representas, son de la esencia, tú estás haciendo un trabajo, un servicio a la nación. Y creo que es por eso que la premian, y por eso es que la perdonan, y por eso es que le dan condecoraciones. Porque su servicio no fue asesinar al ser humano, sino llevar adelante un servicio a la nación. Entonces, la iglesia dice, bueno, está bien, tú mataste, como decía Rona, tú mataste, tú hiciste, no sé qué, no sé cuánto, pero mientras mantenga el celibato, nosotros estamos bien. Porque creo que era lo único que la unía como monja a la iglesia, su celibato, su castidad, ¿no? Como monja. Entonces, habría que ponerse a analizar, bueno, vamos a separar el personaje como ser humano que quería disfrutar y vivir historias y cosas como hacían los hombres y ella no podía. Hay que también ver su gusto por ser monja, que la limitó y por eso fue que escapó, pero ella quería ser monja. Y luego su gusto, donde sale esa esencia natural del ser humano, que en el de ella fue la parte sangrienta. Entonces, es un personaje sumamente interesante. Gracias, Ronald, por traer a colación este tema. Es para discernirlo todavía más. Realmente hay que discernirlo mucho. Y no perderlo, sino compartirlo, incluso hacer lo que tú estás haciendo con la comunidad, que es compartiéndolo para escuchar lo que cada uno de nosotros tiene por dentro, porque lo que sale de la boca sale es por lo que está en el corazón, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Yo pienso que habría también que estudiar mucha historia de la iglesia para poder conocer aquella época, aquello que vivieron, las normas de aquella época, lo que se podía, lo que no, todo eso, ¿no? No es nada más ver el hecho, es que había una iglesia y hay una historia que ha ido cambiando hasta el día de hoy, donde todos entramos en la iglesia fundada por Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias, Nani. Perfecto. Pablo también nos escribió, que nos dijo que el término monja es un seudónimo popular también. Sí. No sé si aparte quiere otra persona, no sé si Victoria quiere comentar algo, Miguel. Pero yo creo que Victoria quedó así como que impactada porque entraste justamente en el momento de los comentarios. Y no sé si Walter, levantaste la mano, Walter, tengo la duda si lo levantaste o ya estaba levantado. No, estaba levantada, pero bueno, ya que estoy hablando, y yo siempre hablo acá con mi párroco de varios temas, ¿no? Y hay una frase que escuchamos siempre en los bautismos que dice, renuncian a las obras del demonio, renuncian al error como negación de la verdad. Sí, renunciamos, sí, renuncio. En esa frase, eso en la iglesia, en todos los bautismos se hace, me parece que se resume un poco esto. Yo comparto que no hay que discriminar y que en la iglesia tienen que entrar todos y que la puerta de la iglesia tiene que estar abierta para todos y que obviamente, como decíamos una vez, Ronan, no nos vamos a sorprender el día que tengamos nuestro juicio de que probablemente nosotros vayamos para un lado y estemos mirando como otros que pensábamos que no iban a ir para ese lado están yendo, pero bueno,
creo que todos estamos llamados a la castidad dentro del matrimonio y dentro de la condición de homosexual, a ser castos, como decía Pablo también. Es más, lo dice el mismo catecismo, un cierto número de personas tienen esta tendencia, misteriosamente, no da una definición el catecismo de por qué pasa eso, no dice ni que es una enfermedad, y dice, deben ser acogidos con afecto, pero también deben llevar esa condición, como decía Pablo, con castidad. Pero bueno, es un tema áspero para conversar. Aprovechando que Ronald tiene el micrófono apagado, pues quiero decir que, bueno, lo de la monja que es un seudónimo popular porque es una manera, yo pienso que como de darle publicidad, porque si ella no llega a los votos perpetuos, entonces no la podemos considerar como monja. Si no vive en un convento, a pesar que haya sido momentánea, fue antes de los 15 años que ella estuvo en un convento. Y luego del juicio, el obispo de ahí en una diócesis en Perú, la oculta en distintos conventos para librarla de sus perseguidores. Luego, cuando ella va a Madrid, que ya tiene la protección del rey y que luego consigue más adelante como vamos a decir, la bendición del Papa, ella no se traslada a un convento. O sea, para mí, ella no es monja y a lo mejor por eso la iglesia no la tiene ella como que algo de modelo o tampoco es algo así como que nosotros nos tenemos que escandalizar de que, wow, una monja que se convirtió eh, en travesti, sino no que ella, obviamente que a lo mejor hizo el procedimiento en los conventos y a lo mejor siguió la norma, pero no vivió como monja y no, yo creo que no es considerada monja. Y obviamente que decirle que es monja, pues genera publicidad, genera que, mira, vea, la iglesia tiene una monja y la esconde. Yo pienso que puede ser eso, por eso digo que es a nivel popular. Y la novela y la obra de arte que tú viste, fue una obra de teatro, perdón, que también se no me acuerdo si fue aquí en América o en Europa, donde tuvo más de 30 presentaciones exitosas y el título fue ese, La monja travesti. Mentira, La monja alférez es el título de la obra de teatro. Porque ese término monja llama la atención, así como pudiéramos decir, o alguien nos critica, todos los curas son pederastas, entonces, oye, no, solamente por un grupito, entonces, claro, como decimos el término de cura, ¿cómo es eso posible? Imposible, para darle como un poco de publicidad. Eh, a veces el enemigo nos engaña, nos dice nueve verdades y una mentira, y con esa mentira viene el veneno. Entonces, por eso hay que cuidar con lo que promocionamos o decimos. Mm. Gracias. Gracias, Pablo. Anani, ¿quieres comentar algo? Sí, fíjate, dos cosas. La primera, Pablo, eso es cierto. O sea, según lo que nos dijo Ronald, estas personas presentan, o la intención que ellos tenían era de presentar a una monja, o sea, aparte de la iglesia, y decir, fíjense cómo la iglesia desde hace tanto tiempo nos acepta, ¿no? Entonces, esto es ahora que están diciendo que no, pero desde hace, eso ha podido ser. El hecho de que se le considere monja es precisamente por eso, por darle la imagen de la iglesia para ellos poder tomar eso como publicidad y darse, vamos a llamar, una importancia, ¿no?, en la sociedad. Pablo, ella tuvo la intención de ser monja. Y para la época y para la iglesia y también habría que ver cómo pensaba ese papa y todo eso, la intención basta para considerarla como religiosa o como monja
y que le exigieran ese celibato. Si no lo hubieran considerado como monja, aunque no haya profesado su voto definitivo, no lo hubieran exigido el celibato. No, es más, no lo hubieran atendido. La iglesia no hubiera hecho nada por ella, porque no tenía nada que ver, no formaba parte de alguna forma de los religiosos. Eso por un lado. Y la otra es la bula. Que la bula no aparezca, que la bula no sea pública, que la bula, pero se viene trayendo eso en la historia, en los comentarios, en lo que se dice, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa, puede estar, habría que buscar en los archivos, como dice Ronan, en los archivos vaticanos. Pero alguien que buscó la bula y no la encontró, la buscó en los archivos vaticanos, en los archivos de la iglesia pública, todo. Monseñor Mario Moronta buscó y trabajamos mancomunadamente en eso, la bula donde dice que en Venezuela se puede permitir los aguinaldos. Siempre dicen, no, porque es que hay una bula que dice, una bula papal, lo dicen incluso los sacerdotes cuando llega la época del tiempo de Navidad, que hay una bula papal que dice que nosotros en Venezuela podemos hacer las misas de aguinaldo, que no es lo mismo que las misas de ese tiempo de Navidad a nivel universal. Y nosotros podemos cantar aguinaldos y podemos hacer novenas al Niño Jesús. Eso está en una bula papal. Les digo que trabajé junto con Monseñor Moronta de feliz memoria, donde él me decía, yo le pasaba, mire Monse, este cura está diciendo esto, seguimos en lo mismo. Y él todos los años me decía, ya te dije, esa bula no existe. Mientras no haya un papel donde uno vea, no podemos seguir diciendo que había una bula. Eso lo trae la historia, la costumbre, los comentarios. Y entonces se hace ley, como decía él, ¿no? Pero no existe. Pero nosotros la aceptamos. Nuestra iglesia lo acepta, lo aprovechamos y lo disfrutamos. Así de simple. Entonces, ¿qué hace para mí peso que no exista una bula en papel? No. A mí simplemente me interesa que mi iglesia local, mi iglesia venezolana, ¿verdad?, aupe el tiempo de Navidad, aupe esos 16 días de aguinaldo. Entonces, ¿por qué yo me voy a dar mala vida por un papel que no existe? Si la iglesia lo acepta, yo también. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo daño a nadie. Si están aceptando que hay una bula donde se le permitió estas cosas a esta mujer, ¿qué daño nos hace a nosotros hoy? ¿Qué daño nos hace? En este caso, como dice Pablo, a lo mejor por eso es que la iglesia no la toma en cuenta, no la santificaron nunca, o la iglesia no lo tiene como parte de sus santos o de sus personajes especiales históricos para la catequesis. Bueno, eso sigo diciendo, hay que discernirlo para poder entonces actuar al respecto. Gracias, Anani. Sí, de hecho, el término de monja, ahora que pienso, el monja alférez, realmente lo dice, lo pseuda el rey Felipe IV, pero a lo mejor inclusive hasta lo usa de burla, ¿no? Que puede ser que, como dice Pablo, a lo mejor sea simplemente le dice monja, hasta puede ser inclusive hasta para resaltar esa parte específica, ¿no? De ella, aunque también como dice Nani, ella se salva también por parte, porque supo jugar, ¿no? Un poco, supo jugar esa estrategia de su vida de monja, aunque posiblemente no la quisiera continuar, pero
hizo un juego, también lo dijo Pablo, que son personas un poco psicópatas, ¿no? Que hacen todas estas cosas. Anani, Walter nos pregunta qué es el aguinaldo en Venezuela. No sé si puede responderlo de una manera así clara. Walter, ¿dónde estás tú? ¿En Argentina? ¿Está Walter? ¿En Sí, Uruguay? ¿No? ¿En Argentina? en Argentina. Ajá. Walter, las misas de aguinaldo son 16 misas que se comienzan antes de Navidad, 16 días antes de Navidad, se termina el día de Navidad. Mejor dicho, se termina el 24 de diciembre, terminan esas misas. Permiso. Sí. Ananí empieza el 16, pero es una novena. Sí, es una novena. Estoy con el fecha del 16 días, no, es una novena. Empieza el 16 de diciembre. Sí, esa novena de Navidad, generalmente en la misa, generalmente no, es en la misa de la mañana donde se altera incluso el horario. Hay lugares donde se celebra una misa con lecturas especiales, con cantos especiales, a las 5:30 o 6 de la mañana. Hay lugares porque por cuestiones de seguridad lo más tardar es a las 7. Pero generalmente es de madrugada. De salir de esa misa tan de madrugada, la feligresía se reúne, la comunidad se reúne y cierra con unos cantos que llamamos gozos al niño Jesús, que todavía no ha nacido, pero lo estamos esperando. Y hay como una comida especial. Dulces, es que estoy buscando palabras que tú puedas ver. Bueno, dulces y alimentos hechos con maíz, chocolate para tomar, y entonces café, y es una reunión que hace la comunidad para luego comenzar sus actividades, porque esto cae en día de semana también y la gente sale de allí directo a sus trabajos. Solamente, la mayoría dice, solamente en Venezuela. No, hay otros países, creo que no sé si es Perú, hay uno o dos países más que también hacen esto, pero donde tiene mayor peso y se le ha dado una configuración estable dentro de la iglesia como tal, de la iglesia local, no estamos hablando de iglesia universal. Entonces es lo que dice que tenemos permiso de una bula, preséntame la bula. Si yo quisiera pelear, yo diría, presénteme la bula, como lo dijo Monseñor Moronta, preséntame la bula. No hay bula. No hay bula. Bueno, no hay bula. Entonces, la Conferencia Episcopal Venezolana lo acepta, nosotros lo celebramos. Pues. Entonces, esos son las misas de aguinaldo. Yo podría pasarle un material a Ronald. Ronald, si tú tienes algo, también lo puedes más bien compartir en el grupo para que las personas que son de otros países entiendan de lo que yo les estaba hablando. Pero sí, es el hecho más que todo de que no hay una bula en papel, sin embargo. Hay un permiso, como un permiso indirecto, como, bueno, claro, hay un permiso claro. ya, se le permite, ya el dicho que se permite. Le preguntamos a un obispo, dice, no, sí, de acuerdo a la bula papal, es más, a la bula papal de 1891, ¿qué es eso? Me estás dando una fecha, pero tú no has visto nunca papel, pero no está como parte del magisterio dirigido a Venezuela. Entonces, bueno, yo no me voy a poner a pelear con la gente, como me decía Monseñor Mario, me dice, no estamos haciéndole mal a nadie, estamos más bien uniendo a nuestra comunidad, estamos catequizando a nuestra gente de que esperen con gozo, con alegría, la llegada del Salvador, porque para eso Jesús vino al mundo, sufrió y murió para salvarnos.
y resucitó demostrando que realmente es el Hijo de Dios vivo. Entonces, no hay mal en eso. Entonces, con un material te quedará más claro, incluso con música, que eso sí es bien sabroso en nosotros los venezolanos. Sí, sí, y no, y hay una liturgia muy particular porque tiene el color también de la casulla, todo cambia. No, todo cambia, es algo especial. Sí, Incluso todo cambia. las lecturas, todo cambia. Todo cambia. En Y sí, esta novena. el permiso según antes que salga la luz del sol, por eso es que se hace de noche. Claro, por eso es que es la madrugada, hasta las 6 de la mañana, y bueno, ahí es donde viene el uso del suéter, hasta en lugares donde hace calor, y las bufandas, que como que si estuviéramos en Canadá, entonces todo el mundo usa su bufanda con la bandera de México, y bueno, ¿qué te puedo decir? Sí. Pablo, ¿qué nos dices, Pablo? Bueno, sí, yo creía, juraba, porque en las redes sociales de hace 3 años para acá se promociona que hay una bula papal, pero bueno, que era nada más el permiso para Venezuela y Filipinas. No conozco, o sea, los que conozco de Filipinas no le he podido preguntar si ellos tienen estas misas. Lo que sí quería decir de la parte litúrgica, en mi caso a mí me gusta la parte de las lecturas. Si las lecturas no varían, porque yo me guío también, siempre consulto a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y veo que son las mismas lecturas porque es los 9 días antes del 24 y coinciden la primera lectura, el Salmo. A mí yo siempre voy a la misa donde se lee la genealogía y cuando yo era chiquito me parecía así como que ilógico porque tenemos que leer tanta gente que ni siquiera sabe qué hicieron, qué hacen, sino nada más David y Abraham son los únicos que conozco y todos los demás gente porque hay que nombrarlos y escucharlos, Dios mío. Ya hoy sí entiendo la genealogía de una manera distinta y obviamente que ya voy viendo toda la historia que es importante y relacionándolo con el tema de hoy, que a pesar de la historia que pueden haber cosas oscuras, ¿verdad? Reinados o seguimientos que no nos parecen lógicos o que inclusive desconocemos, lo importante es que el centro siempre se ha mantenido, que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia. En cuanto a la parte de que yo creo que se diferencia, es en la parte de los cantos, que nuestros cantos, obviamente que tiene parranda, y que al final está ese convite donde hay comidas y hay patinatas y cosas que creo que existen en los demás países. Gracias. De nada. Walter, contigo terminamos. ¿Qué nos dices, Walter? No, bueno, en principio, muchas gracias a Nani por la aclaración. Pregunté desde la ignorancia porque nunca había escuchado eso de misas de aguinaldo. Eh, Acá también se hace la novena de Navidad, pero bueno, no en ese horario y es una novena de misas de novena de 9 días antes, ¿no? Y me llamó la atención el término aguinaldo, porque acá, por lo menos acá en Argentina, el aguinaldo se refiere a un sueldo extra en el año, ¿no? Está relacionado con eso, que se cobra la mitad en junio y la otra mitad en diciembre para todos los empleados. Por eso me llamó la atención ese término, misas de aguinaldo. Pero bueno, muchas gracias a Nani por la aclaración. Sí. En Venezuela también se usa aguinaldo para decir esta paga extra, también se dice, ¿no? Y cuando uno le da como un poquito de más de dinero a una persona en diciembre, toma tu aguinaldo, como una especie de propina, un poquito más vamos a darte tu aguinaldo. Sí, bien, bueno, yo creo que ya podemos concluir y bueno, ya quedaremos para el próximo encuentro. Ahí tenemos pendiente para terminar lo del alma, la parte de esta escatología y bueno, estamos ya pendientes de seguir en estas actividades. Bueno, les mando un abrazo desde acá, desde Tenerife, descansen y cualquier cosa, bueno, me escriben y estamos atentos. Vamos a dejar de grabar. Y bueno, el tema de hoy, de verdad que dio para todo, dio para